A continuación, tengo que presentar al ingeniero Gavino Gaspar Monterrosa Reyes. El ingeniero es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en alta dirección e informática gubernamental, así como 2 diplomados, uno en planeación estratégica financiera y el segundo en negociación por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Inició su desarrollo profesional en empresas privadas dedicadas al procesamiento electrónico de datos. Ingresó desde 1975 al gobierno federal en el sector hídrico. Cuando se crea la CNA en 1989, participa en el desarrollo de la implementación del sistema de recaudación y de los sistemas de información de programación y presupuestación de la CNA. Actualmente es subgerente de la información geográfica del agua y es responsable desde 1995 del Sistema de Información Geográfica del Agua, SIGA, a través del cual se ha integrado importante acervo de cartografía digital, así como los geovisores en líneas relativas a cuencas, regiones, subregiones hidrológicas, así como de los acuíferos y su disponibilidad de agua subterránea, entre otros. Démosle una cordial bienvenida y un fuerte aplauso al ingeniero Gavino Gaspar Monterrosa Reyes. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Muy amable, muy buenas tardes. Me han dejado un compromiso muy serio, Leandro y Juan Carlos, hablando de comida, y estamos, ingeniero Carlos Alma, muy buenas tardes. Y ya todos tenemos hambre, así es de que vamos a ser breves. Les quiero platicar sobre un tema que tiene que ver con el agua. ¿Y quién de nosotros no tiene que ver con el agua? Pues todos los días nos bañamos. Cuando llegué aquí entré al baño, vamos a salir, nos vamos a lavar las manos, etcétera. Usamos agua en todas nuestras actividades. Y la que sigue, por favor. ¿Qué es la disponibilidad del agua? Depende en qué estemos pensando, en dónde estemos. El agricultor va a pensar en que necesita agua para su cultivo. El padre de familia en una alberca para que se diviertan sus hijos. Una zona ecoturística en que se debe conservar ese tipo de ecosistemas. La que sigue, por favor. Pero hay otros sectores de población que se conforman con que les llegue el agua en carros tanque, pipas, o colonias que con un hidrante es suficiente, o una llave, aunque escurra muy pocas gotas de agua, ese niño satisface su sed. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay condiciones más desfavorables en nuestro país, en donde los niños tienen que acarrear agua y de lugares lejanos. Eso es lo que puede significar disponibilidad de agua para cada uno de nosotros o diferentes sectores de la población. La que sigue, por favor. Pero cuando dice uno, yo quiero más agua, pues sí, pero no tanta. Cuando hay exceso, pues la gente tiene problemas. Zonas agrícolas inundadas, casas que no se pueden habitar en varios días, un señor que está sacando agua negra de su casa, porque además de sacar el agua hay que gastar más agua en lavar todo lo que se ensució, tirar todos los muebles, y con qué compro nuevos muebles. El ejército apoyando a gente en Valle Dorado, aquí cerca de la ciudad, y allá Tlacotalpan, inundado, cerca del río Papaloapan. La que sigue, por favor. Caso contrario, la anterior, por favor, es la escasez del agua. No hay nada peor en el mundo que tener escasez. Estas imágenes muestran la sequía de hace 2 años en Zacatecas y en Sonora. Este es
el mapa de sequía del mes de noviembre del 2011. La que sigue. ¿Qué tiene que ver la disponibilidad? Pues es la tarea principal que tiene mi institución, la Comisión Nacional del Agua, como misión. Debe de administrar el agua de una manera sustentable, debe dar seguridad hídrica a toda la población y administrarla con la sociedad, junto con la sociedad, de una manera responsable. La que sigue, por favor. Adicionalmente, esa administración la tiene que hacer en el espacio, tiempo y calidad. ¿A qué se refiere espacio? Que tiene que ser en todo el país. No podemos dejar un solo milímetro cuadrado sin poder dejar de administrarla. En tiempo, tanto el actual como el futuro. Estamos comprometidos con nuestros hijos, nietos, tataranietos, y es algo que no ha sido claramente definido. El futuro es 20 años, 30 años. Los escenarios de planeación hídrica los he visto para 30 años. ¿Y por qué no pensamos para 100 o para 200? Y calidad, bueno, para todos los usos. El uso doméstico, el agua que nosotros consumimos tiene que ser potable, cristalina, límpida, libre de gérmenes, libre de sabores. En cambio, hay otros usos que no requieren una calidad tan exigente. Sin embargo, la administración tiene que ver todo esto. La que sigue, por favor. Para hacerlo, se necesita conocimiento. ¿Qué necesitamos conocer? El ciclo hidrológico, cómo se comporta la lluvia, el escurrimiento del agua en los ríos, la infiltración del agua a los acuíferos. Eso es la oferta del agua. Y por otro lado, cómo se consume el agua en cada uno de los usos. Nos va a determinar la demanda. Este es un esquema muy simplificado de la administración del agua, de tal manera que tanto la institución pública federal como la sociedad puedan hacer la administración del agua con información que le dé conocimiento de estos fenómenos y haciendo análisis y prognosis de qué va a pasar en el futuro con crecimiento de población y crecimiento industrial, económico, para tener balances hidráulicos por cuenca o por acuífero. ¿Y qué es lo primero que nos enseñan en la geografía? La división política del país, la división municipal del país. Mi colonia da hasta aquella cuadra. ¿Y cuándo nos han enseñado dónde está el límite de mi cuenca? En la que habito, el acuífero del que me surto de agua. La ley nos señala que la administración se debe de hacer por cuenca, por acuífero. Es la unidad de administración del agua en nuestro país. La que sigue, por favor. Entonces, la información que requiere por su parte la Conagua, que tiene la responsabilidad de hacer esa administración y tiene a los técnicos especializados en hacer esos análisis, requiere toda esta información, tanto la hidrológica como geohidrológica, que le permita identificar el agua superficial, la subterránea, pero también las reservas de agua. Y por otra parte, la información socioeconómica y la medición de cada uno de esos fenómenos, que le permitan conocer el comportamiento de la oferta, el ciclo hidrológico y la demanda. ¿Cómo usamos el agua en el país? La que sigue, por favor. Por su parte, la sociedad también debe estar informada. Necesitamos que sepa cuál es la disponibilidad por cuenca y por acuífero. Si no sé qué saldo tengo en mi chequera, ¿cómo puedo hacer un balance al final del mes?
y si no sé qué movimientos hubo. La sociedad también debe de conocer cuáles son los volúmenes concesionados, cuánto se ha quitado de esa chequera. Aquí es la disponibilidad de agua por cuenca y acuífero. Y también cómo va a ser la demanda en el futuro, porque de qué otra manera podemos administrar la Comisión Nacional del Agua y la sociedad esa agua que necesitamos en el futuro. Y bueno, se deben distinguir los consumos por cada uno de estos usos, que este es el que tiene la mayor prioridad en la ley. El agua que se destina a uso doméstico tiene prioridad sobre todos los demás usos. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver que, y ustedes ya lo adivinaban seguramente, nuestras fuentes de información cartográfica y estadística es el INEGI, la cabeza de sector a la que pertenece la Comisión Nacional del Agua es la Semarnat, pero también tenemos fuentes en el SIAP, Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero de la SAGARPA, de la SEMAR, Secretaría Marina, de Hacienda, del SAT, ERRI, por supuesto, SIGSA, o proveedores de imágenes satélite. En la unidad en que yo trabajo, preparamos toda esta información para que quienes tienen que hacer la administración tengan disponible esa información geográfica. En términos generales, de la cartografía, imágenes satélite, mosaicos de modelos digitales de elevación, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí hay una muestra de los productos que obtenemos con esa información geográfica y la forma en que ponemos a disposición a los usuarios. Este es un mapa para emergencias. Aquí se observa el huracán que mencionaba el director general del CENAPRED. Esta es una imagen del visor del día de ayer. Este es un visor que se utiliza para operativos de emergencia en donde participa la Comisión Nacional del Agua. La que sigue. Como les mencionaba, normalmente nosotros tenemos muy identificado, aunque no conozcamos los límites de municipios, sabemos intuitivamente por el domicilio a qué municipio pertenezco. Yo vivo en el municipio de Tlalpan, entonces no me es difícil asociar esa información que yo tengo de dónde vivo con la parte geográfica del municipio. Pero en el caso de la manejo del agua, la comisión concesiona esa extracción del agua y el usuario tiene que pagar una tarifa de acuerdo al acuífero o la cuenca en donde tiene su aprovechamiento. Esta es una aplicación que le permite al usuario identificar dónde está su aprovechamiento y qué cuenca o qué acuífero le corresponde y qué tarifa. Ese es un producto directo para el público. Y por supuesto que impacta en la recaudación que se recibe en gobierno federal por extracción del agua. Quisiera aclarar que la comisión no cobra los consumos de agua que hacemos en las ciudades. Eso lo hacen los organismos operadores. Los municipios tienen la responsabilidad de suministrar el agua potable en las zonas urbanas. La Comisión Nacional del Agua cobra esos derechos a quienes extraen agua con pozos propios que no están en las redes de las ciudades. La que sigue, por favor. Bueno, todo esto que tiene que ver con la administración del agua, nosotros tenemos que enfrentarnos por otra parte con todo este
mundo de conceptos, de herramientas, de recursos que están a la mano y que nos ofrecen la facilidad para manejar la información. Ya Leandro nos ha estado hablando en su exposición de este tipo de conceptos. La que sigue, por favor. Y aquí quiero finalizar con una reflexión. Por un lado, la normatividad en gobierno federal nos pide, nos exige que cumplamos con la preservación de la información, también su seguridad. No puede entrar cualquier hacker a borrar mi información porque entonces me cortan el cuello. No nada más se pierde la información, me cortan el cuello. También nos exigen datos abiertos y transparencia. Si llega una persona, quien quiera que sea, niño, anciano, extranjero, ciudadano, a pedir información, se la tenemos que dar. Adicionalmente hay derechos de autor, aunque esto ya está cambiando. Si ustedes recuerdan, el INEGI vendía su información y no la tenía publicada en su portal. Hoy, sorprendentemente, y de una manera favorable para los usuarios, ya el INEGI tiene su información toda en su portal. Además, la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica nos indica que se debe manejar información de interés nacional. Pero, por otro lado, los instrumentos de hardware que usamos ya son a través de contratos de arrendamiento, ya no se compran como bienes y activos del gobierno federal. Por otra parte, también hay una fuerte tendencia a contratar servicios en la nube. El outsourcing, contratos marco y esto que también nos puede llegar a afectar, que es la seguridad nacional. El 26 de febrero hubo un acuerdo para que la Comisión Nacional del Agua sea considerada como de seguridad nacional. Seguridad nacional quiere decir datos restringidos. Pero la información del agua es pública. Entonces, por un lado, estas fuerzas nos empujan, nos jalan a una parte y estas nos descobijan. Nos descobijan porque un contrato de arrendamiento es de 3 años. Y cuando acabe, si yo allí tengo mi información, va a llegar el probador y va a decir, mi máquina me la llevo. Y si yo no tengo otra dónde ponerlo, pues ¿qué le va a pasar a la información? O el servicio a la nube, también puedo almacenar teras y teras de información, pero el día que se acaba el contrato, ¿qué hace el proveedor? Llámese Dropbox o cualquiera de ellos. Pues chato, se te acabó. ¿Y dónde queda la información? Entonces ahí esta expresión, y la información, apá, ¿dónde va a quedar? Es un tema para reflexionar. Muchas gracias. La que sigue.